decide a dónde quiere ir a pasar la eternidad. Y para ello vamos a leer una poderosa palabra de Dios. Ya que estamos pastoreando un rebaño, tenemos varias iglesias bajo cargo y Dios nos ha impulsado a venir a predicar la palabra a este lugar. Hay poder en Dios. Vamos a tomarlos, algunos pasajes bíblicos, para reflexionarlos. Porque el evangelio se predica para salvación y para testimonio, dice la palabra de Dios. Dice así, libro profético de Nahum, capítulo 2, versículo 13. He aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y a espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, dice el versículo 13, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo de atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa Gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con su fornicación. Bendito sea el Señor. Por el fundamento de esta escritura vamos a ministrar la palabra de Dios. El profeta de Dios Nahum, uno de los profetas que Dios usó para predicar la palabra de Dios contra una ciudad llamada Nínive. Igualmente también el profeta Jonás, Dios lo usó para llevar la palabra, para llevar un mensaje de advertencia primordialmente hacia la ciudad de Nínive, porque aquella ciudad, sus habitantes estaban corrompidos, sus pobladores estaban desenfrenados, había toda clase de pecado, dice la palabra de Dios, y aquella ciudad se había alejado del Dios vivo. La maldad reinaba, así como reina la maldad en la ciudad de Tecoa. Tanta delincuencia, tanto sicariato en esta ciudad de Tecoa, tanto narcotráfico en esta ciudad de Tecoa, tanto adulterio y fornicación, tanto robo, tanto secuestro. Aún la gente teme, la gente tiene temor, tiene miedo. ¿Miedo a qué? Al ver la maldad, miedo a la muerte. Peligroso, me matan allí. Alabado sea la gloria de Dios. Pero Dios dice en su palabra, primordialmente Dios manda el mensaje para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se convierta al Señor. Así como la ciudad de Nínive estaba corrompida, aquella ciudad estaba llena de sangre, había homicidio, había sicariato, había maldad,
había cuánto pecado. La idolatría se había apoderado, la brujería se había apoderado de aquella ciudad de Nínive. Alabado sea la gloria de Dios. Cuántos hombres hoy en día hasta para mujeriar andan oraciones de brujería. La gente pone un negocio, ahí tiene que ir la brujería también, porque dice: tengo miedo que me hagan hechizos, mejor le voy a poner una contra. Aleluya, desde antemano. La maldad se ha incrementado, la maldad se ha apoderado, pero Dios dice en su palabra, alabado sea Dios en esta hora, vive Cristo para siempre. Dios le dice al ser humano: ojalá fueran sabios y se dieran cuenta el fin que les espera, dice la palabra de nuestro Dios. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Esta ciudad de Nínive estaba corrompida. Dios envió 2 profetas. No fue el hombre que los envió, fue Dios. Al profeta Jonás y al profeta Nahum, Dios los envió con un mensaje, y para apuntarles y señalarles por sus nombres sus pecados que practicaban. Alabado sea el Señor en esta hora. Vive Cristo para siempre. La prostitución se ha incrementado, la maldad se ha incrementado, pero antes Dios es grande misericordia. Y Dios dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Dios en su palabra. Cuánta maldad se ha apoderado de esta ciudad. Bendito sea el Señor. Los robos, la delincuencia, cuánto pecado se ha incrementado. Pero Dios es grande misericordia. Y dice la Biblia: Dios no quiere, aleluya, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que la maldad de Nínive había subido al cielo, así como la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al cielo. La maldad. Y Dios dijo: no puedo tolerarlos más. Alabado sea el que vive para siempre. Cuánta maldad, cuánto derramamiento de sangre se ha venido a esta ciudad de Tocoa. Cuánto derramamiento de sangre se ha apoderado de esta ciudad. Alabado sea la gloria de Dios. Los hombres, muchos hombres ya no quieren trabajar, se han lanzado al sicariato. Alabado sea Cristo en esta hora. Y cuántos hombres se alegran cuando les dice: te doy 50,000, te pago 100,000, te pago 300,000 y me le vas a quitar la vida a aquel o a aquella. Alabado sea la gloria de Dios. Pero Dios te dice a ti, sicario, Dios te dice que te arrepientas. Alabado sea el que vive para siempre. Poderoso sea Jesús. Si nadie te ha dicho la verdad, he aquí que Dios se encarga de hablarte la verdad. Dios se encarga de decirte la verdad. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, aleluya. Poderoso el que vive. Cuántas cosas están sucediendo en esta ciudad. Cuánto pecado, cuánta maldad, cuánto secuestro, cuánto robo. Hay gente que aún le pega terror y miedo, aún hasta dentro de un banco, porque peligroso me estén esperando para asaltarme, dicen ellos. Peligroso me estén esperando para secuestrarme, para matarme. La gente se siente insegura. La gente oh, gloria a Dios, mi alma alaba. Vive Cristo para siempre. Pero Dios es grande en poder y en misericordia para decirle al ser humano
que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta ciudad de Nínive, dice la palabra de Dios en el profeta Jonás, dice la Biblia que la ciudad de Nínive estaba desenfrenada, estaba corrompida, y Dios le dice a Jonás: ve a pregonar mi palabra a aquella ciudad. ¿Sabe qué hacía en aquella ciudad de Nínive? Razón, Jonás no quería llevar el mensaje. Mataban a los predicadores, los desollejaban como quien desolleja un ave, un animal. Les quitaban la piel a los muertos, a la gente. Mire qué clase de muerte le hacían. Por eso es que Jonás, aleluya, escuchó la mala fama de maldad, de depravación que tenía aquella ciudad de Nínive. Por eso es que él mejor al principio no quería llevar la palabra de Dios, no quería llevar el mensaje de salvación, porque él había escuchado la maldad, la mala fama que tenía aquella ciudad de Nínive. Había derramamiento de sangre, había brujería por doquiera, eran crueles. En otras palabras, se había ido el amor hacia el prójimo. La maldad era la que reinaba, la que gobernaba aquella ciudad de Nínive. Había prostitución por doquiera, había idolatría por doquiera. Poderoso Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jonás, en vez de agarrar hacia Nínive, tomar un barco e ir a predicar, al principio dice que mejor agarró un barco y se fue huyendo de la presencia de Dios hacia Tarsis. Pero estando allá, yendo hacia rumbo hacia Tarsis, que era otra ciudad lejana, Dios tuvo que procesar a Jonás y llevarlo hacia Nínive. Y Dios tuvo que tratar fuerte con Jonás, porque Jonás no quería ir, tenía miedo, tenía terror, porque había escuchado la mala fama que aquella ciudad tenía. Bendito sea el que vive para siempre. Hay poder en el Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que Dios preparó un pez para procesar a Jonás. Estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez. Y dice la Biblia que después Jonás lo vomitó el pez, y ahí sí fue hacia Nínive. Y el mensaje que le llevaba era un mensaje de juicio. Y el mensaje que le llevaba era una advertencia, y él les decía: durante 40 días, aleluya, Nínive será destruida. En otras palabras, solo quedaban 40 días, aleluya, de misericordia, aleluya, de espera, aleluya, para que el ser humano se percatara y se arrepintiera de sus pecados, de sus malos caminos, de su maldad. 40 días le daba el Señor. No se sabe qué clase de juicio venía. No se sabe si era una pestilencia que iba a matarlos a todos. No se sabe si era un terremoto, o era un maremoto, o era un huracán, o era una enfermedad que los iba a fulminar a todos. No se sabe qué clase de juicio. Pero sí dice la Biblia que Nínive iba a ser destruida. Alabado sea el que vive para siempre. Porque Dios tiene juicio contra las ciudades sanguinarias, contra las ciudades que se depravan, que se desenfrenan. Poderoso es el que vive para siempre. Y dice la Biblia que Jonás decía: Nínive será destruida, y solo quedan 40 días. Y ese era el mensaje de Jonás. Nínive será. El hombre a veces hace el pecado y quiere que
que se le predique un mensajito de amor, que se le predique un mensajito de sobarle la espalda, de sobarle el hombro. Alabado sea el que vive para siempre, vive Cristo para siempre. Y cuando se le habla la verdad, y cuando al hombre y a la mujer se le menciona el pecado por su nombre, la gente se incomoda y mucha gente dice: esos predicadores no tienen amor, esos predicadores no tienen misericordia. Pero déjame decirte, si practicas el pecado, si practicas la maldad, y si no te quieres arrepentir y convertirte, Dios te dice que te viene destrucción. Así te dice Dios. Mi alma alaba y glorifica al que vive. Cuánta maldad en este parque, cuánta prostitución en este parque. Alabado sea el que vive. Vive Cristo para siempre. Mujeres vendiendo el cuerpo, varones comprando a las mujeres por 300, por 200 lempiras, por 500. Cuando Dios dice su palabra, no habrá ramera entre mi pueblo, dice Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Pero esta verdad a la gente le incomoda, esta verdad a la gente lo enfurece. Pero yo quiero decirte, te alegres o te enojes, te vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Mi alma alaba y glorifica al que vive. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Dice la Biblia: Nínive será destruida. Cualquiera puede decir: con esos mensajes de juicio no van a ganar almas. Pero déjame decirte, la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así dice Dios en su palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la verdad que te va a libertar. Es la verdad cuando Dios te pone el dedo y te dice: abandona el pecado, abandona esto que no me gusta lo que estás haciendo. Es la verdad lo que te va a hacer libre. Prefiero decirte la verdad, porque con la verdad te vas a arrepentir y te vas a ir hacia el cielo si te arrepientes y te conviertes. Pero con mentiritas tu alma se va a perder, tu alma se va a ir hacia el infierno, porque dice la palabra de Dios que hay una condenación si mueres en el pecado. Después de la muerte de tu cuerpo hay una condenación, pero si mueres en Cristo hay una salvación, una vida eterna en el Señor. Y dice la palabra del que vive, dice la palabra del Creador, dice la palabra del Cordero: durante 40 días, si no se arrepienten. Ese era el tiempo que Dios les daba. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando, que estás sentado ahí en esa banca, tú que estás ahí y que ignoras esta verdad, si fueran las chicarolas que estuvieran acá, fuera multitud de gente, si fuera un político que estuviera aquí en este kiosco, fuera multitud de personas, si fueran las chicas zambas que estuvieran cantando, fuera multitud de personas. Pero como es la palabra de Dios, algunos la ignoran. Pero lo importante es que esta palabra te la predico para que te salve, y te la predico para que te sirva de testimonio. Porque a mí la palabra de Dios me dice: y será predicado este evangelio a las naciones para testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que si te llegas a morir y si mueres en el pecado, en el infierno no vas a ir con excusas a gritar, a decir: ay, pero a mí nadie me dijo que este lugar existía. Ay, pero a mí nadie me dijo que este lugar era real. Porque Dios te está diciendo a través de su palabra que si te llegas a morir en la maldad que estás practicando, en el pecado que estás haciendo, tu alma se pierde. Pastor, pero ¿a dónde está el infierno? Esa es la pregunta que muchas almas se hacen.
Porque el diablo le dice a la gente, en el infierno vas a ir a mujeriar, le dice al varón. En el infierno allá hay cariñosas, le dice, no te preocupes si te morís aquí. En el infierno hay cariñosas, en el infierno hay marihuana, en el infierno hay cocaína, en el infierno hay cervecitas bien heladas, le dice el diablo al hombre. Pero yo voy a decirte lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios que en el infierno lo que hay es fuego y azufre para el que muere en el pecado. Dice la Biblia que en el infierno lo que hay es fuego, es tormento. Pastor, pero ¿a dónde está el infierno? La Biblia enseña que hay dos lugares de fuego. Uno es el infierno y otro es el lago de fuego. Te voy a desglosar esto. ¿Dónde está el infierno? La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 40. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda al corazón de la tierra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19 dice que Cristo cuando murió fue a predicar al infierno. O sea que, en otras palabras, el infierno está en el corazón de la tierra. El lago de fuego no dice el lugar, no dice la Biblia la ubicación donde está, pero sí dice la Biblia que el lago de fuego, los primeros que lo estrenarán en aquel día será Satanás, el falso profeta y el anticristo. Pero mientras tanto, ahorita, toda alma que muere en el pecado es llevada por los demonios hacia las partes más bajas de la tierra y lo llevan los espíritus de las tinieblas, sus almas, de toda persona que muere hacia el tormento del infierno, que es en el corazón de la tierra. Eso es como una antesala, como una probadita de lo que a las almas le tocará por la eternidad. Eso es como la probadita de la condenación eterna, porque de ahí dice la palabra de Dios que las almas saldrán del infierno para rendirle cuentas al que será el juez, al que ahorita es tu abogado defensor. Su nombre es Jesús de Nazaret. Mañana, aleluya, en los próximos tiempos será el juez. Y un juez determina poner en libertad a la persona acusada o mandarla al castigo. Alabado sea el que vive. Pero me impacta a mí la palabra de Dios. Dice la Biblia que el profeta Nahum, él enumera los pecados de Nínive, y el profeta Jonás le lleva la palabra profética de juicio. Bendito sea el que vive para siempre. Y él decía, durante 40 días, quedan 40 días de misericordia para que los seres humanos, para que los habitantes de esta ciudad se arrepientan, porque Nínive será destruida. Dice Jehová, Nínive será destruida. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando ahí, dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 2 y 3. El salmista David, cuando el rey Saúl lo perseguía para quitarle la vida, el salmista David dijo una palabra. Estoy, dijo el salmista David, a un paso de la muerte. En otras palabras, él dijo, la muerte me anda rondando, la muerte me anda cerca. Amigo, amiga, no sabes tú si este es tu último mensaje que tú escuchas. Usted no sabe, amigo, amiga, si este es el último mensaje que Dios le está hablando para que se pueda arrepentir y convertirse. Amigo, amiga, no sabe usted, aleluya, si este es el último mensaje de su vida y más tarde le toca una mala noticia a su familiar, a sus parientes. Mire que estaba en el parque don fulano esperando una cariñosa.
don fulano estaba en el parque, el anciano, el varón estaba ahí en el parque, iba a hacer una movidita ahí de un tráfico, pero mire que se le paró el corazón, le pegó un paro cardíaco. Alabado sea el que vive. Vive Cristo para siempre. Dice la Biblia, el libro de Job, capítulo 14, su versículo 5. Dice la palabra de Dios que Dios puso límite en la vida del ser humano, del cual no pasará. Oiga bien esto. El ser humano sabe dónde nació, pero de qué va a morir, en dónde y cuándo, ese es un misterio que solo a Dios le pertenece. Alabado sea el que vive. Pero sí dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera. En la Biblia encontramos que había una higuera que Dios esperaba que diera fruto. La esperó el dueño de aquella viña, que es prototipo de Dios el Padre. Le esperó 3 años para que diera fruto aquella higuera. Y dice la palabra de Dios que a los 3 años, al ver que no daba fruto, el dueño de la viña le dijo al mayordomo: corta la higuera, le dijo, porque de nada nos sirve que esté utilizando esta tierra. La orden fue: córtala. Pero el mayordomo de la viña, que es prototipo de Jesús, le dijo al dueño de la viña: dejémosla otro año más. Yo voy a trabajar en esta higuera, voy a abonar, voy a escapar en ella, voy a podarla, voy a trabajar a esta higuera. Si da fruto, la dejamos, y si no da fruto, la cortamos. Le dieron un año más de espera. Amigo, amiga, tú no sabes si este es el año para ti de que vas a morir. Amigo, amiga, tú no sabes si este es tu último año. Bendito sea el Señor. Y el mensaje para Nínive y para todos los ninivitas era que iba a venir destrucción por aquella ciudad. Pero dice la palabra de Dios que oyeron el mensaje de Jonás, oyeron el mensaje de Nahum el profeta, oyeron la palabra de Dios. El rey la escuchó y el rey ordenó arrepentirse de toda la maldad. Y dijo el rey: vamos a proclamar 3 días de ayuno y oración, y vamos a arrepentirlo. Más de 120,000 personas, dice la Biblia, que se arrepintieron al mensaje de Jonás el profeta. Pusieron a ayunar, se humillaron, pusieron a ayunar a los animales, pusieron a ayunar a los niños, a las niñas, a los despechos, pusieron a ayunar a todo el mundo, a todos los habitantes por 3 días. Dice la Biblia que Dios vio que los de Nínive se arrepintieron y se convirtieron. Se arrepintieron de su maldad, se arrepintieron de sus robos, se arrepintieron de su delincuencia, se arrepintieron de su sicariato, se arrepintieron de sus brujerías, se arrepintieron de su crueldad. Aquella ciudad era tan cruel, el amor hacia el prójimo no existía allí, se había ido, había muerto el amor hacia el prójimo. Aquella ciudad estaba corrompida, estaba desenfrenada. Y el rey dijo: arrepiéntanse de la rapiña de sus manos. Rapiña quiere decir hurto, robo. Alabado sea el que vive para siempre. Eso es lo que está viviendo esta ciudad de Tocoa. Cuánto secuestro, cuánto sicariato en esta ciudad, cuánto derramamiento de sangre, cuánto narcotráfico. Alabado sea el que vive para siempre. Cuánto robo,
¿Cuánta envidia? Hoy en día la gente la matan. Si va prosperando en un negocio, al otro no le gusta que el otro va prosperando. Lo manda a quebrar, lo manda a pelar, lo manda a matar. ¡Cuánta envidia! ¡Cuánta avaricia! Alabado sea el que vive para siempre. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomios: ojalá fueran sabios y se dieran cuenta el fin que les espera, dice Dios en su palabra. Bendito sea el que vive para siempre. Usted, amigo, amiga, que estuvo en el Evangelio y anda apartado de los caminos de Dios. Usted que fue pastor, usted que fue evangelista, usted que fue predicador, usted que estuvo dentro de un templo y servía a Dios, cantaba, tocaba un instrumento, y hoy anda hundido en los vicios, la marihuana, el alcohol, la borrachera, y ahí anda detrás de las cariñosas. ¿Cuánta enfermedad existe? Alabado sea el que vive para siempre. El hombre no tiene miedo a morirse, quedar como varilla de construcción de delgadito por un SIDA, por una enfermedad sexual. Bendito sea el que vive para siempre. Hay poder en Jesús. Aleluya. La Biblia eso dice, que los de Nínive se convirtieron, que los de Nínive se arrepintieron. La Biblia lo dice, se convirtieron al Señor y Dios tuvo misericordia de ellos. Ellos se humillaron, ellos cambiaron su vida, su manera de vivir. Ellos tuvieron un cambio. Poderoso es el que vive. ¿Cuántos jovencitos hundidos en las drogas y ya bien periqueado, bien cocaineado, mata a su mamá, mata a su padre, mata a su hermano, mata a su hermana en carne? ¡Cuánta maldad! Bendito sea el que vive para siempre. Pero Dios es amplio en misericordia. Dios es amplio para perdonar. Dice la Biblia: he aquí no se ha cortado el brazo de Jehová para perdonar. He aquí que el brazo de Jehová todavía está extendido. Y dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, dice la palabra del que vive: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío su mal camino y conviértase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Bendito sea el que vive para siempre. El brazo de Dios está para salvar. Así como aquel pueblo, aquella ciudad de Nínive. El profeta Nahum, en el capítulo 2, capítulo 3, él menciona y apunta por sus nombres el pecado de los de Nínive. Dice que habían hechizos. La mayoría de las personas están usando la brujería. La brujería está de moda. Los brujos salen por las redes sociales, salen por la radio, salen por la televisión. Si quiere, le dice la bruja, guacalear a su marido, venga a consultar a fulana de tal. Si quiere guacalear a su marido, venga donde el brujo fulano de tal, el maestro de maestros. Si el brujo no se arrepiente, si el brujo no se convierte a Dios y se muere en esos pecados, su alma lo está esperando el infierno también. Bendito sea el que vive para siempre. ¿Cuánta gente yendo a consultar brujos? Y dice la Biblia, la palabra de Dios a mí me dice que cuando el apóstol Pablo predicaba, uno de los mensajes que predicaba era esto: que los hechiceros,
que los brujos y las brujas se convirtieran y se arrepintieran a Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los brujos se convertían a Cristo, se convertían al Evangelio y traían los libros de brujería y los quemaban enfrente de todo el mundo. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, aleluya. Porque eso es maldad. ¿Cuánta gente anda loca en las calles producto de una brujería? ¿Cuántas mujeres le dicen a la otra, le dicen a la vecina, te lo juro, le dicen que te voy a quitar a tu marido a pura brujería? ¿Cuánta gente amenazándose? Te lo juro, le dicen que vas a quebrar en ese negocio. ¡Cuánta maldad! Pero Dios dice en su palabra que si el hombre se arrepiente, si el hombre se convierte a Dios, Él lo perdona. Jesús lo perdona. Poderoso es el que vive. Pero eso es lo que el hombre le incomoda muchas veces, que Dios le mencione su pecado, que Dios le apunte con el dedo su pecado, su maldad. Alabado sea el Señor. Por eso Dios escogió este día, porque dice la Biblia, este es el día que hizo Jehová. Este es el día. Cada mañana dice, son nuevas sus misericordias. Así dice Dios en su palabra. Cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuánta gente? Miles de personas a nivel del mundo hoy no pudieron ver la luz del sol, murieron sus cuerpos. Pero amigo, amiga, tú estás allí sentado, vas de camino, andas en tus compras, andas con vida. Y dice la Biblia que durante hay vida, hay esperanza. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que es mejor perro vivo que león muerto. Oiga muy bien esto. Es mejor perro vivo que león muerto. ¿Qué significa esto? Que hay gente que fueron de alto prestigio en el mundo, gente que fueron reconocidos, gente que fueron empresarios y cuántas cosas tuvieron en la vida, gente reconocida, murieron, y si murieron sin Cristo, sus almas se pierden. Pero tú, amigo, amiga, aunque no seas millonario, pero tienes la vida todavía. Bendito sea el que vive para siempre. Aleluya. Y así dice la palabra de Dios. Los de Nínive, todos se convirtieron a Dios. Pero Dios tuvo que llevarles la verdad. Dios tuvo que hablarles la verdad. Y una de las cosas, de los pecados que ellos practicaban era, dice que mataban, había derramamiento de sangre y aún mataban a los mensajeros de Dios. Había hechicería, se había incrementado la prostitución, se había incrementado la fornicación, la idolatría, se había incrementado la maldad en aquel tiempo. Así como estamos hoy en día en esta ciudad de Tocoa, así como estaban los de Nínive, así está esta ciudad de Tocoa hoy en día. Alabado sea el que vive para siempre. Poderoso es el que vive. Por eso es necesario que el hombre pueda arrepentirse y convertirse, que la mujer pueda recapacitar. 3 hombres en la Biblia que volvieron en sí. Dice la Biblia, el número 1 fue el rey Nabucodonosor, un rey tan cruel, un rey sin amor, que a quien él quería le daba vida y a quien él quería matar, él mataba. Y dice la Biblia que Dios lo humilló. Dios lo mandó a comer, Dios lo mandó a comer zacate por 7 años. Lo humilló. Y después él volvió en sí, dice la Biblia, recapacitó. Y dice la palabra de Dios, el hijo pródigo en su sufrimiento,
el hijo pródigo en su pecado, el hijo pródigo en sus vicios. Él, en medio del dolor, del sufrimiento, dice la Biblia que volvió en sí, recapacitó, reflexionó, y dice la palabra de Dios que el endemoniado de Gadara, dice la palabra de Cristo, que después de que el Cordero de Dios, que Jesús de Nazaret, cuando Él hizo el milagro, lo libertó, porque aquel hombre andaba poseído de demonios, dormía en los sepulcros, dormía en los cementerios, estaba excluido de su familia lo rechazaba, nadie quería tener a un loco en la casa. Aquel hombre agarraba piedras, dice la Biblia, piedras afiladas para cortarse su cuerpo, para sacarse sus venas de su cuerpo. O sea que se le había metido un demonio también de homicidio. Pero cuando Cristo lo libertó, dice que volvió en sí. Así como usted, borrachito que me está escuchando, usted que come de los drones de la basura, usted borrachito que ni su familia lo quiere ya, Dios te trae un mensaje de libertad. Ojalá reflexiones y recapacites. Alabado sea el que vive para siempre. Porque como dice un coro, una alabanza, yo soy testigo del poder de Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Usted, amigo, amiga, usted, mujer, que anda vendiendo su cuerpo por 300 lempiras, por 500 lempiras, Dios le dice: arrepiéntete, que yo te quiero perdonar, yo te quiero salvar. Alabado sea el que vive para siempre. Hay poder en Jesús. Ese mensaje que te he predicado, sé que un día va a hacer efecto, va a germinar esta buena semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Y un día quizás dirás: un día llegó un muchacho, un predicador, un pastor, y yo estaba descansando en el parque, y llegó a decir la verdad, y llegó a decir lo que Dios quería decirme a través de él, y reflexioné y medité y volví en sí, porque aquella palabra traspasó mi corazón. Alabado sea el Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Alabado sea el que vive. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios, por permitirnos predicar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por anunciar tu palabra. Yo sé, Señor, que tu palabra a mí me dice, Dios mío, que dice en el libro del profeta Isaías, que tú has enviado tu palabra con un propósito. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra y la hace germinar, así será mi palabra, dice, para todos los que yo le envíe. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo. Mira las almas, Dios mío. Mira los amigos, las amigas que han prestado atención, Señor, a tu palabra, que han tenido referencia a tu palabra, Dios mío. Yo bendigo, Señor amado, esos corazones, Dios amado, por el poder de la palabra. Oh Cristo de la gloria, sé que tu palabra no ha quedado, Señor, vacía, sino que ha llegado a los corazones y ha germinado, Dios mío, desde ya por la fe, y ha caído en buena tierra, Señor, por el poder de la palabra, Cristo de la gloria. Gracias, Jesús, en el nombre del Todopoderoso te doy gracias, Jesús, por vernos permitido predicar y anunciar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya.